¿vale? Tal vez a muchos de vosotros el título pueda generaros alguna curiosidad o alguna duda, ¿no? Y bueno, en parte se hace con intención, ¿no? Ya nos quedamos tranquilos porque con el subtítulo entendemos al menos de qué va a tratar el trabajo, discipulando a los jóvenes hoy. La pregunta a la que va a tratar de responder este trabajo es esta. ¿Cómo podemos ayudar a la generación Z a que vea a Jesús como su influencer? O dicho de otro modo, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes de la actualidad a desarrollarse como discípulos de Jesús? Eso es lo que queremos responder con este trabajo. Por lo tanto, este trabajo ofrece esta respuesta, demostrando que efectivamente podemos encontrar en el modelo bíblico de Jesús, también en el de Pablo, algunas pautas que podremos aplicar para discipular a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta sus características. Como es comprensible, este va a ser un primer acercamiento al tema, porque de esto podríamos hablar muchísimo y sacar muchas otras aplicaciones, pero ciñéndome a las posibilidades que tenía, sí que ofrezco algunas propuestas que pueden ser útiles para responder a la pregunta. Para ello he desarrollado el trabajo pues, de la siguiente forma. Como veis, aparte de la introducción y la conclusión, el trabajo se divide en 4 apartados generales. En el primero explico algunas de las características principales de la generación Z. Con el segundo apartado trato de aproximarme a la realidad del discipulado en las iglesias evangélicas de España, más específicamente en las iglesias bautistas. En el tercer apartado sí que expongo algunas bases bíblicas junto con una propuesta de aplicación específicamente para la generación Z. Y en el cuarto apartado propongo algunas herramientas que pueden ser útiles para ese trabajo de discipulado con la generación Z. En este momento mencionamos las fuentes. Esta es la principal fuente, entre otras. Esta es la más relevante, digamos, para el primer apartado, el que tratamos las características de la generación Z. Se titula, como veis, Generación Z, todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials, de Nuria Vilanova e Iñaki Ortega, que son 2 autores españoles que han desarrollado una investigación muy interesante acerca de esta generación. Para conocer el estado del discipulado en las iglesias, he consultado primeramente pues, el libro Discipulado que transforma, el modelo de Jesús, de Gregory Ogden. Este ha sido el principal libro. Uno que ha sido comentado bastante menos, pero ha sido importante también para la reflexión, es La gran omisión, que ya solamente el título pues, nos dice, ¿no? del estado del discipulado. Estos son algunos comentarios exegéticos que he podido utilizar para el análisis de los textos de la Biblia, y estos son otros libros también, Proyecto Discipulado, Plan Supremo de Evangelización. Cada joven necesita un mentor para también pues, comentar y sacar algunas aplicaciones interesantes para los Z. Y una vez conocidas algunas de las fuentes principales con las que hemos trabajado, vamos a ver muy por encima el contenido de cada apartado. El primer apartado, como decía, hablaba acerca de las características de la generación Z, ¿no? Conociendo a la generación Z. Bueno, como vemos, la generación Z son los jóvenes actuales, nacidos entre 1994 y 2010, más o menos. En cuanto a las fechas, los autores no se ponen del todo de acuerdo. La mayoría sí que van rondando estas fechas. Yo he utilizado estas porque son al final las que ha utilizado la fuente que yo más he utilizado. Entonces, por eso me he decantado por estas. Esta generación se caracteriza, como vemos, por su relación con Internet y con las nuevas tecnologías. Creo que lo sabemos todos, ¿no? Ellos hacen prácticamente todas las cosas por medio de su smartphone, sus ordenadores, ¿no? Por ejemplo, estudiar, jugar, relacionarse, comprar, etcétera, ¿no? Cualquier actividad que se nos pueda ocurrir la pueden hacer casi seguro a través de un móvil. Y son expertos, de hecho, utilizando estos recursos, ¿no? Los recursos que este nuevo mundo les está ofreciendo y nos está ofreciendo también a nosotros. Lo cual es bastante normal que ellos sean expertos, ¿no? Porque han nacido en un mundo con un Internet ya muy desarrollado, muy avanzado. Ellos no tienen recuerdos, por ejemplo, de un mundo sin Internet, sin móviles o sin ordenadores. Sin embargo, esta realidad también tiene un inconveniente grande, y es que son adictos a las pantallas.
lo cual ha afectado, por ejemplo, pues, a sus relaciones sociales de forma presencial, ha afectado a sus rendimientos académicos, incluso en muchas ocasiones a la salud de los propios alumnos. Esta realidad ha hecho que su forma de aprendizaje también se esté modificando, esté cambiando. Es diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? A causa del tipo de contenido, por ejemplo, que ofrecen las redes sociales, contenido muy estimulante o breve, pues estos jóvenes parece que están perdiendo la capacidad de prestar atención a una persona que está hablando durante un tiempo pues, prolongado, ¿no? Necesitan esa estimulación. Y por esta razón, esta es una generación que se está formando también mucho por Internet. Es bastante autodidacta, busca alternativas por las cuales aprender. Muchos utilizan, supongo que conocéis la mayoría, la plataforma YouTube. Incluso muchos de nosotros la habremos utilizado en alguna ocasión, ¿no? Para ver algún tutorial, que hay muchísimos tutoriales, ¿no? Hay gente que ofrece alguna formación de algún tipo para algún área específica, ¿no? Y todo ello los lleva a tener una actitud irreverente hacia las figuras de autoridad. Esa irreverencia que estamos mencionando no es que sean rebeldes contra sus superiores, ¿no? Sino que las formas de hacer las cosas, pues por ejemplo de sus profesores o de los padres o de gente de generaciones anteriores, les parecen o anticuadas o que no acaban de responder a sus necesidades. Tal vez esas sean las sensaciones que ellos tienen, ¿no? Lo cual sí que provoca una crisis importante en quiénes van a ser sus referentes, en los puntos de referencia que ellos necesitan, ¿no? Que, como estamos diciendo, pues están dejando de ser los padres o los profesores y están siendo pues, los influencers, ¿no? ¿Quiénes son los influencers? Son personas generalmente jóvenes que pues, cuentan con cierta credibilidad sobre un tema, o sobre varios, pero bueno, tienen cierto conocimiento sobre algo, ¿no? Y es lo que ofrecen en sus contenidos, y que han conseguido generar un gran número de seguidores. Y además, seguidores fieles por medio de las redes sociales. Seguidores muy fieles que prácticamente a diario, incluso cada hora, están entrando en las cuentas de redes sociales de estas personas para ver el contenido que van subiendo. A lo mejor algunos de vosotros penséis, eso a mí también me pasa, no es solo de esta generación, ¿no? Algunas generaciones anteriores también nos estamos contagiando de esto, pero esto en su generación es una generalidad, es el pan de cada día, ¿no? Debido al gran número de jóvenes a los que estos llegan, estos influencers se han convertido en herramientas útiles también para las principales marcas, ya que a través de ellos están pues, promocionando sus productos. ¿Y esto qué hace? Pues que estos influencers, aparte de por las redes sociales, por medio de la publicidad también están ganando unas fortunas increíbles, ¿no? Entonces muestran también unas vidas irreales, ¿no? Por las redes sociales, que hace que los jóvenes pues, quieran seguir, quieran tener esas vidas. Parece que estamos viendo a jóvenes que están viviendo de su sueño o de su hobby y además están viviendo de lujo. Entonces está despertando en los jóvenes pues, un interés de yo quiero ser como él. Después de haber conocido un poquito mejor a esta generación, ¿no? Y la situación en la que está, pasamos al siguiente apartado, en el que me he centrado en averiguar un poquito mejor cuál es la realidad del discipulado en las iglesias. Y os estaréis preguntando, ¿y esto? ¿Un elefante ahí? Pues bueno, como ya he comentado, ahora os lo comento lo del elefante. Ya he comentado antes las fuentes principales de este apartado, ¿no? Ogden y Willard, ambos hablan de la precariedad del discipulado, de que hay un problema. Sin embargo, son otros también los autores o las personas, pastores. En este caso, el equipo Especialidades 625, dirigido por Lucas Leitch, promovió desde el año pasado un proyecto que se llama El elefante en la sala, que viene de una frase inglesa, voy a decirla, perdona Susi, The Elephant in the Room, que significa básicamente que hay un problema muy grande que está siendo ignorado. ¿Vale? Imaginemos que aquí en medio tenemos un elefante y que nadie le está prestando atención, que todos estamos mirando en otra dirección. Pues ese es el problema que proponen, o sea, el problema es el discipulado en las iglesias, ¿no? Existe un problema grave al que no le estamos prestando atención. Para ver si esta es una realidad también en nuestras iglesias, para acercarlo más aún a nuestro contexto, lo que hice fue lanzar una encuesta, porque del contexto español específicamente no tenemos tanta información acerca de la precariedad del discipulado. Si tenemos alguna cosita que nos puede iluminar un poquito o ilustrar, pero exactamente sobre la precariedad del discipulado tenemos poco. Entonces, para eso lancé una encuesta. Voy a comentar solo
estos resultados. A la pregunta si has sido discipulado alguna vez, el 86% de los jóvenes dijo que sí, el 14% no. Parecen unos datos positivos, ¿no? Bastante positivos. El tema es cuando contestan a la siguiente pregunta. En caso afirmativo, ¿cómo fue dicho discipulado? Pues bien, vemos que el 66% de los jóvenes discipulados se limitó a completar un material de discipulado o asistir a un estudio bíblico o a una célula, a un grupo pequeño, y ya está. ¿Vale? Después de terminar el material, no sigue el discipulado, ¿no? Sin embargo, el 34% de estos jóvenes discipulados afirman que fue por medio de un discipulado más integral, por medio de una relación personal, ¿no? Según el modelo bíblico que veremos más adelante. 34% nos puede parecer poco, pero esto recordemos que es el porcentaje de los que sí han sido discipulados. Cuando añadimos a esto también los que no han sido discipulados, aquellos que han recibido un discipulado por medio de una relación más personal, baja el porcentaje a un 29%. Entonces vemos que sí comienza a ser alarmante. Estos datos son, como veis ahí arriba, son de las iglesias bautistas. ¿Vale? Entonces, para tratar este tema, ¿no? Que vemos que efectivamente es un problema, es necesario que reflexionemos. Paremos a reflexionar en la palabra, ¿no? En la palabra del Señor y qué nos dice al respecto. Para este apartado escogí algunos relatos bíblicos. Los analizo enfocándome sobre todo en el modelo discipulador, en algunos ejemplos, ¿no? Que podemos ver en Pablo, en Jesús, incluso en Pablo también, y luego propongo algunas aplicaciones que podemos sacar para la generación Z, para el trabajo con la generación Z. En primer lugar, pues hablamos de que Jesús, de todos sus seguidores, sus discípulos, escogió unos pocos, ¿no? Y los escogió para que estuvieran con él. Vemos que había una motivación, ¿no? Una motivación para escoger unos pocos. Entonces sacamos una aplicación, un par de aplicaciones importantes para los jóvenes, ¿no? La importancia del mentor en la vida de los jóvenes. Necesitan a alguien que los acompañe, alguien que esté con ellos, ¿no? También la importancia de fomentar la comunión entre ellos, porque en el desarrollo hemos visto que Jesús efectivamente procuraba momentos en los que pudieran desarrollarse como un grupo, cosa que les ayuda a desarrollar su propia identidad también. Vimos también, pues, cuando Jesús los enviaba, por ejemplo, a predicar o a servir, pues sacamos algunas aplicaciones importantes. La importancia de servir junto a ellos, ¿no? De que el discipulado no se limite solamente a lo que hemos hablado antes, a rellenar un librito, sino a todos. No solo enseñarles, sino acompañarles de la mano, que puedan servir, que puedan experimentar por ellos mismos ese servicio. También hablamos acerca de, bueno, que Jesús se hacía entender. Aquí, esta es una foto que representa el Sermón del Monte. Y bueno, ahí vemos muchas parábolas y vemos a Jesús haciéndose entender por medio de ejemplos del día a día, ¿no? Muchas parábolas eran de oficios que esta gente tenía, ¿no? Eran cosas que ellos iban a comprender muy bien. Entonces nosotros tenemos que también aprender a contextualizar el lenguaje, ¿no? A pensar en la forma en que nos comunicamos con ellos. Tenemos que aprender el lenguaje, en definitiva. Tenemos que un poquito, pues tal vez, informarnos, y eso también se da mucho por la relación con ellos. Teniendo relación con ellos te vas dando cuenta de cuál es su forma de hablar. También vimos que Jesús los capacitaba de una forma integral, trabajaba con ellos de una forma integral, afectando a todas las áreas de su vida y acompañándolos desde el momento en que le decía sígueme, hasta el momento en que ellos comenzaban a hacer otros discípulos. La imagen representa a dos discípulos que están ya hablando con otros, ya están siguiendo con la labor de hacer otros discípulos. Aquí tenemos una palabra clave, ¿no? La multiplicación. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, digo, multiplicaos como discípulos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que cuando discipulemos a los jóvenes, que estamos capacitándolos, en realidad, para discipular a otros también. Eso hay que tenerlo en mente desde el momento que nos comprometemos con ayudar a un joven. Y también reflexionamos alrededor del camino de Emaús. Algunos diréis, estos no son los personajes porque esto es de una serie, pero bueno, la imagen representa más o menos los dos en un camino, ¿vale? El camino de Emaús, en el que Jesús escucha a dos personas que tienen pues un problema concreto y se acerca a ellos y personaliza el discipulado. Estos necesitan una respuesta. Le dedico el tiempo que haga falta, incluso me quedo a cenar con ellos. Les hablo de la palabra del Señor, del tiempo que haga falta. Personalizamos el discipulado, no generamos discípulos en masa, sino que vemos las necesidades de cada joven. Importante. Y ya en el último apartado
ofrezco algunas herramientas que pueden ser bastante útiles para el discipulado. En primer lugar, algo de literatura, que siempre va a venir bien. Aquí veis, por ejemplo, Me perdieron y ¿Por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia?, de Sergio Martín, ¿no? Lo conocemos bien. Estos dos libros nos pueden ayudar muy bien a conocer el por qué muchos jóvenes están abandonando la iglesia, ¿no? Es algo necesario, que nos paremos a pensar qué son las causas que provoca que los jóvenes se vayan. También ha sido muy importante, por ejemplo, Cada joven necesita un mentor, de Félix Ortiz, porque nos habla acerca de la importancia que tiene para los jóvenes el hecho de tener un acompañante espiritual. En el libro, aparte de una pequeña formación o reflexión acerca de este tema, él ofrece algunos consejos prácticos que podemos sacar para trabajar con los jóvenes. Manual de consejería también tiene algunos apartados muy útiles sobre temas muy actuales, como por ejemplo el suicidio, como por ejemplo el bullying o como cosas del día a día que los jóvenes están sufriendo, ¿no? Entre otras alternativas que tenemos. Este es un material muy interesante, Biblia Z, que ha publicado E625. Está editada por Lucas Leis y Itiel Arroyo y tiene pues una temática bastante juvenil y bastante adaptada a ellos. Si queréis echarle un vistazo, podéis echarle un vistazo, porque tiene su interior se parece bastante al de una red social o al de una plataforma digital, y tiene además testimonios de influencers de la generación Z y algunos millennials, o sea, jóvenes que están influenciando también, impactando vidas de otros jóvenes, ¿no? Entonces es muy interesante. Tiene algunos QRs para acceder a enlaces y explicar cosas de la Biblia. Entonces estamos hablando de herramientas, simplemente cosas que podemos utilizar en el trabajo con ellos. También tenemos las aplicaciones, las conocidas, ¿no? YouVersion, que esta es la Biblia que casi todos tenemos en el móvil, que ofrece, además de la Biblia, la posibilidad de crear un grupo en el que tener un devocional y en el cual podemos estar hablando con ellos, comentando cada día las lecturas que tocan y todo eso. También está esta, Glorify, que es una aplicación que está muy de moda en los jóvenes y es básicamente, sobre todo, para devocionales. Ofrece una lectura, después una breve reflexión sobre la lectura y después incluso un tiempo pone una música de fondo para que puedas orar y puedas hacer tu lista de oración, incluso cositas así. Son herramientas pues muy interesantes que este nuevo mundo está ofreciendo, ¿no? Después tenemos algunas aplicaciones que son muy conocidas por todos nosotros, muy utilizadas, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, las cuales también podemos utilizar para trabajar con ellos. Si queréis saber cómo, me preguntáis, porque no tenemos tiempo ahora de pararnos a explicar exactamente cómo, pero hay gente que le está dando utilidad a estas plataformas para llegar a los jóvenes. En conclusión, reconocemos que la precariedad del discipulado sigue siendo una realidad hoy en nuestras iglesias, y ya no solo con los jóvenes, también con los adultos. De hecho, las encuestas también me hablaban de los adultos, ¿no? Y del problema de que muchos no han sido discipulados, ¿no? Por lo tanto, eso hace que ellos tampoco discipulen a otros. El ejemplo de Jesús sigue siendo el modelo de discipulado que las nuevas generaciones necesitan. Necesitamos rescatar ese modelo y aplicarlo. Debemos ser capaces de utilizar las herramientas que este nuevo mundo ofrece para conectar mejor con las nuevas generaciones también. Los jóvenes necesitan mentores, necesitan referentes para que les ayuden, personas que sean de ejemplo, que les ayuden a desarrollar su propia identidad. En este sentido, Esther Martínez Vera, en su libro Transmisión de Valores desde la Educación Emocional, dice: el adolescente, en su búsqueda de definición personal, necesita referencias y referentes, iconos, valores, modelos que actúen como elementos segurizadores y contribuyan a dar sentido a sus búsquedas. Por esta razón, este trabajo se titula Jesús de Nazaret, un influencer diferente, porque estos referentes que los jóvenes necesitan están siendo sustituidos por estos influencers de moda. Y esto supone un reto muy grande, o debería suponer un reto muy grande para todos nosotros. Debemos ayudar a los jóvenes a que cambien la dirección de su mirada y dejen de seguir a estos influencers para que miren a Jesús, para que lo sigan a Él y deseen ser como Él. Porque Jesús es ese influencer diferente, que no ha buscado ser influyente por la fama, ni por las riquezas, ni por alguna motivación egoísta, sino que su influencia ha sido motivada por su amor.
un amor pues, que incluso le costó la vida, ¿no? Entonces a este Jesús predicamos, a este Jesús tenemos la responsabilidad de anunciar para que los jóvenes puedan, en primer lugar, ser salvos y en segundo lugar, seguirle y ser transformados en su imagen.